vamos a partir, Jacqueline, ¿ya? Ahí seguro el resto se va a ir conectando si es que se demoraron un poquito en ver los mensajes. Ujú. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a partir el segundo módulo. Ya terminamos el primer módulo, que es la parte introductoria que teníamos programado con el profesor Luis, y ahora vamos a partir el diplomado el módulo de ecografía ya de abdomen. Va a estar a cargo de la colega Jacqueline Osorio. Bueno, ella es tecnólogo médico, imagenología, y está egresada de la Universidad de Tarapacá. Tiene diferentes cursos, diplomados en ecografía, de un magíster en docencia, tiene muchos años de experiencia en el mundo de la ecografía. Eh, Así que nada, darte la bienvenida, Jacqueline, y a todos, bueno, traten de aprovechar al máximo la experiencia que Jacqueline tiene para compartir con ustedes. Así que ahí te doy Muchas la palabra, gracias. Jacqueline, para que puedas partir nomás tu clase. Muchas gracias, Osmar. Gracias por la presentación. Pero no digas que tengo tantos años de experiencia porque si no van a pensar que estoy vieja. Deja que ellos lo descubran solos. Bien. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Voy a agrandar la presentación. Ahí ustedes me dan feedback si se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve bien la Sí, Jacqueline, presentación? sí, se Grande. ve Ok, sí, ya. se ve. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar siendo las 7:10. A las 8 vamos a hacer un break de unos 10 minutitos, como partimos un poco tarde. Así que hay un descansito para refrescar un poco la mente. Nuestro segundo módulo es de ecografía hepática. Vamos a revisar esta parte del examen abdominal, comenzando por el hígado. El examen abdominal es un examen de los más pedidos, es lejos el más frecuente que se pide. Se pide por chequeo, se pide por a veces motivo por dolor, etcétera. Y siempre que llega a algún paciente que nosotros tengamos que hacer una ecografía abdominal, vamos a entender que este es un acto de investigación. Queremos saber qué es lo que le pasa al paciente. Por lo tanto, vamos a tener un protocolo para revisar cada una de las estructuras de esta ecografía abdominal, pero a la vez va a ser dirigido a lo que le esté pasando al paciente. Necesitamos saber qué es lo que le pasa al paciente para saber buscar y así poder llegar al diagnóstico. Además, debemos recordar la topografía del abdomen, ¿cierto? Vamos a tener esta parte de aquí, que es el hipocondrio derecho, el epigastrio, hipocondrio izquierdo. Los flancos izquierdos son umbilical y el flanco derecho. Tenemos las zonas umbilicales derecha e izquierda y además el hipogastrio. Necesitamos saber esto para indicar en caso que veamos algo o donde el paciente refiere dolor. También a veces decimos abdominal superior o abdominal bajo. Necesitamos fijarnos en algunas cosas cuando llega un paciente con una petición de ecografía abdominal. Primero que todo, debemos, antes de empezar a revisar al paciente, fijarnos en el diagnóstico que va a venir escrito en la orden médica. También debemos tener en consideración la edad del paciente. Debemos hacerle una anamnesis rápida al paciente para saber por qué le están pidiendo esta ecografía abdominal. Preguntarle si trae exámenes anteriores, porque a veces vienen por un control. Entonces queremos saber si lo que el paciente tenía antes todavía está, si está peor, si ha crecido algo. Tocar el abdomen cuando el paciente refiere porotos, masas, pulsaciones, lo que el paciente diga que cuando se va a levantar se le hace un huevo o algo así. Siempre palpar lo que el paciente dice, hacerle caso y revisar dirigidamente esa zona. Debemos también reconocer un abdomen agudo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay alguna patología que es de especial cuidado y que necesitemos gestionarlo rápidamente por ser una urgencia. Voy a revisar el chat que me están escribiendo aquí. Ah, ya me estaban dando el feedback, perdón. Porque cuando aparece la pantalla uno no tiene ahí el chat. Bueno, cualquier cosita también pueden activar el micrófono y preguntarme directamente, ¿ya? O levantar la manito, que me parece que también esto lo avisa.
Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que nosotros le vamos a dar al paciente? Necesitamos que el paciente venga en ayuno. Necesitamos un ayuno total de 6 horas, pero este ayuno no es tan estricto. Podría eventualmente tomar un poquito de agua y depende de la comida, la última que el paciente haya comido, es la cantidad en realidad de ayuno que necesitamos. Si comió algo grasoso, necesitamos más horas de ayuno porque la vesícula se va a vaciar. Y lo que yo necesito es revisar la vesícula. Por lo menos necesito unas 4 horas si es que lo que comió es más o menos líquido, porque eso se vacía más rápidamente del estómago. Le vamos a pedir al paciente que se acueste en decúbito supino, mirando al techo, con una almohada debajo de la cabeza. Necesitamos que se despeje la zona que vamos a revisar. Para eso puede sacarse la parte superior, colocar los bracitos arriba, en la parte, como quede más cómodo en realidad. Le hacemos que se baje un poco a la cadera el pantalón porque nuestra ecografía abdominal, vamos a revisar toda la parte abdominal, pero vamos a terminar un poquito en la pelvis porque a veces el dolor abdominal no era propiamente abdominal, sino que puede provenir de la pelvis. Le decimos los bracitos arriba, entonces. Si no puede levantarlos de esta manera, podemos decirle que los ponga acá en el pecho también. ¿Ya? La idea es que el paciente pueda inspirar y que el diafragma baje para poder revisar más cómodamente la parte superior que está detrás de las costillas. Entonces, haciendo bajar el diafragma, puedo mirar subcostal. Vamos a elegir un transductor convexo, que esto ya lo vieron en el módulo anterior, que son estos transductores curvos. Van a tener una frecuencia variable, aunque nosotros les decimos el de 3,5, pero podemos con el equipo moderar esa frecuencia, bajarla en algunos equipos hasta 1, pero habitualmente es entre 2 y 5. Algunos también llegan hasta 5,5. Y esto va a depender del paciente porque si es un paciente más grande, necesito más penetración, pero esto va a ir en desmedro de la calidad de imagen. Entonces, siempre trato de utilizar harto megahertz. En un paciente normal puedo utilizar 4 megahertz y voy a tener una buena penetración y una buena calidad de imagen. Voy a siempre hacer barridos revisando, ya sean cortes sagitales, transversales, oblicuos, coronales. Siempre debo revisar en todos los ángulos, más si veo algo que me llame la atención. Estos cortes se van a hacer siempre en inspiración, como dijimos, para que así todos los órganos bajen debajo de las costillas y no me molesten estas sombras que se hacen. Podemos decirle al paciente también que deje de respirar en algunas determinadas ocasiones o que infle la guatita también sin respirar. Son algunas técnicas que podemos hacer. Cuando no veo bien, puedo girar al paciente también en decúbito supino o decúbitos laterales, distintas maniobras para lograr ver bien los órganos. Si no me resulta inspirando, puedo decirle que además de inspirar, saque el abdomen y la combinación de botar aire, que lo aguante, etcétera. Algunos tips para hacer una buena exploración del hígado. Tenemos que fijarnos en el tamaño, perdón, el tamaño del hígado. Tenemos que fijarnos también en la ecoestructura, fijarnos cómo está ese parénquima del hígado. Si está grande, voy a hacer una medición también, porque si está grande el hígado, voy a estar hablando de una hepatomegalia. La ecoestructura debe ser lisa, homogénea. La homogeneidad, como decimos, va a ser lisa y además la ecogenicidad va a ser de un gris hipoecoico. Debemos revisarlo y hacer un barrido completo, desde el lóbulo izquierdo, pasando por el medio hasta el lóbulo derecho completamente. Es un órgano bastante grande, por lo que hay que revisarlo completo porque se nos podrían pasar pequeños nodulitos o pequeñas zonas que no revisé bien porque es un órgano grande. Así que revisarlo detalladamente, como dijimos, en todos los ángulos sagitales, coronales, revisar completamente, porque hay personas que hacen una ecografía abdominal en 2 o 3 minutos y no le están dando la atención que cada órgano necesita. El hígado es una estructura bastante grande, por lo que debemos revisarlo completamente porque podría tener muchas patologías que se pasen por alto al hacer un barrido tan rápido. Debemos también identificar las patologías, pero para esto debo dominar primero la parte normal, porque ¿cómo sé si algo no es normal y si es realmente patológico cuando yo tengo claro las cosas que debo encontrar, teniendo en cuenta las variantes anatómicas y todo? Debemos también
valorar, interrogar los vasos sanguíneos como los hepáticos, las venas hepáticas, las venas portales, la vena cava inferior, las aortas, la aorta, no las aortas, la aorta. Los vasos hepáticos, habitualmente las venas, se van a encontrar con que se describen con el nombre de venas suprahepáticas, ¿cierto? Haciendo referencia a que están en la parte superior del hígado. Pero la verdad es que no existen venas infrahepáticas, por lo tanto, con el nombre correcto debería ser venas hepáticas solamente, ¿sí? Pero les hago ese alcance porque las pueden encontrar con estos dos nombres. No existen venas infrahepáticas, por eso no es necesario decir suprahepáticas, pero es por esto, porque están arriba. Debemos también valorar la vía biliar, la intrahepática, la extrahepática. Además, la vesícula, el cístico, el colédoco, todo eso revisar que no vayan a estar dilatadas o con alguna patología. Debemos hacer una compresión adecuada cuando revisamos el abdomen y el hígado para ir desplazando a veces gases que nos podrían molestar. El hígado debemos revisarlo completamente, como les decía, desde este ángulo que es del lóbulo izquierdo, porque a veces revisamos rápidamente esta zona y nos vamos inmediatamente a la parte media o derecha y a veces hay algún nodulito en esta zona que podría ser pasado por alto. Entonces, por eso es importante revisarlo bien. Debemos revisar los segmentos desde el 1, que es el caudado, pasando por el segmento 2 y 3, que están más hacia el lado izquierdo, revisar el ligamento venoso también. Si no logro verlo de buena manera, yo coloco siempre al paciente en decúbito lateral izquierdo. Solamente en supino reviso el lóbulo izquierdo y el resto hago girar al paciente dándome la espalda. Y ahí voy a revisar de manera subcostal la parte transversal del hígado, revisando la vena porta, en la bifurcación, revisando las venas hepáticas y luego me paso hacia la revisión del lóbulo derecho para revisar la vena hepática derecha, también la porta derecha que están hacia el lado derecho. Comparar siempre las ecogenicidades que tenga el hígado, siempre va a ir una foto en comparación de ambos parénquimas con el riñón derecho, ¿ya? Porque cuando hay infiltración grasa en el hígado se va a poner más ecogénico. Entonces, se acepta un poco de ecogenicidad mayor que la del parénquima renal, pero no tanto. Si está demasiado distinto, muy ecogénico el hígado en comparación con el parénquima renal, con la corteza, eso quiere decir que hay infiltración grasa. ¿Qué vamos a revisar en esta ecografía abdominal y que vamos a revisar paso a paso en estas semanas que tenemos de nuestro módulo? Partimos con hígado, luego vamos a revisar vesícula, la vía biliar, se hace la medición en colédocos, revisamos ambos riñones también, el páncreas, revisamos el retroperitoneo, revisando la aorta, la vena cava, el vaso también lo revisamos hacia el lado izquierdo, y si hay alguna patología puntual de intestinos, también vamos a echarle una miradita allí. Pero no es protocolo estar revisando, por ejemplo, el apéndice en un paciente que no tenga ningún problema, que se esté sospechando una apendicitis, porque encontrar un apéndice normal es bastante difícil. Es mucho más fácil cuando hay alguna patología inflamatoria, que también lo vamos a revisar en este módulo. Finalmente, tomamos la última foto en la parte de la pelvis, solo para demostrar que no hay ascitis. La anamnesis del paciente le vamos a preguntar de partida si es que está en ayuna para partir el examen, para ver que la vesícula está en represión, porque si no tiene el suficiente ayuno, esa vesícula va a estar muy pequeña y desinflada, por decirlo de alguna manera, y podrían estos pliegues ocultar alguna patología, algún pólipo o algún cálculo. Entonces la vesícula debe estar en represión, grande, llena de bilis. Le vamos a preguntar al paciente por qué le están pidiendo el examen o cuál fue la causa de por qué él fue al médico, ¿ya? Porque la idea es saber qué es lo que quiere el médico. No siempre van a colocar en el diagnóstico la razón por la cual le están pidiendo esta ecografía abdominal. Debemos también anotar en esta anamnesis si es que el paciente tiene alguna enfermedad crónica. Las más típicas son diabetes, hipertensión o cualquier enfermedad que el paciente esté tomando medicamento por algo crónico. Hay que preguntarle si el paciente está operado también, porque puede que le hayan sacado la vesícula y vamos a estar buscándola, ¿cierto? Entonces, de antemano, si el paciente me dice que le sacaron la vesícula, yo ya voy a saber y lo rotulo en la imagen, tomo una foto del lugar del lecho vesicular, donde debería estar la vesícula, coloco allí colecistectomizado.
También puedo anotar hace cuánto tiempo le sacaron la vesícula, porque si ha pasado mucho tiempo, la vía biliar va a estar más dilatada que si un paciente me dice que le sacaron la vesícula hace un año o unos meses. Entonces, por eso puedo anotar. Si está también operado de apendicitis, ya lo descarto, ¿cierto? No le va a dar apendicitis 2 veces. Pero los cálculos de la vesícula podrían volver a aparecer. Así que un paciente que esté colecistectomizado podría aparecer con una segunda etapa de si mantiene la dieta, porque la dieta rica en grasas hace salir muchos cálculos, podrían aparecer cálculos en el colédoco. Entonces, también anotar en esa anamnesis la contextura del paciente. Es más acorde un paciente obeso que tenga hígado graso con un paciente que es más bien delgado que no tenga este problema. Entonces, por eso la mayoría, en gran porcentaje, van a estar como ligados estas dos cosas con la contextura del paciente. Pero me ha pasado casos también que atendí una vez una paciente muy delgada y tenía un hígado muy graso, así que también no siempre se cumple la regla, pero la mayoría de las veces sí. Y como dijimos, pedirle exámenes anteriores porque puede que les suponiendo de algún quiste renal, algún pólipo vesicular, que quieran saber si está más grande, si aparecieron más, etcétera. La posición del paciente va a estar con su parte anterior del torso descubierto. Necesitamos al paciente que esté de cúbito supino, aunque la mayoría de las veces lo hacemos desplazarse a los decúbitos. Esto sirve también para que se desplacen el intestino. Cuando el paciente está en decúbito lateral izquierdo, su abdomen va a caer hacia allá y los gases me van a dificultar menos la visual. Los brazos deben estar arriba para que permita la baja del diafragma cuando el paciente inspire. El pantalón debe estar a la cadera porque ahí voy a revisar su pelvis. Y así puedo descartar alguna molestia que el paciente pudiese tener allí, como por ejemplo los quistes pélvicos, muchas veces dan dolor abdominal si es que estos quistes son muy grandes. Y la mayoría de las veces vamos a hacer este examen haciendo que el paciente tome aire y lo aguante. Ahí aprovechamos de revisar. Después lo hacemos volver a tomar aire, que respire normal y así. A veces también podemos hacer que el paciente, por ejemplo, en páncreas, infle el estómago o sea, el paciente, pero respirando normal. Debemos revisar todo el parénquima del hígado en inspiración. Allí vamos a revisar los segmentos 2 y 3 del lóbulo izquierdo. Vamos también a hacer yo ahí hago girar al paciente al decúbito lateral izquierdo. Voy a revisar las venas hepáticas, que salgan todas. Dejar el parénquima hepático horizontal también. Yo les dejé en esta primera semana 2 PDF para que los revisen, cuáles son los parámetros técnicos de buenas imágenes de ecografía abdominal, para que ahí se fijen, les coloqué todas las descripciones para que el parénquima hepático quede horizontal y no oblicuo. Entonces, si está horizontal el parénquima, voy a tener las hepáticas con una visual así. Entonces, la idea es que el parénquima no esté así, ¿ya? Y tratar de tomar una foto en donde se vean las 3 venas hepáticas de una sola vez. Si tengo un hígado que yo lo veo que está muy grande, voy a hacer una medida en la línea medio clavicular, que sería aquí, punto medio de la clavícula, hacia abajo a la altura del hígado. Y esa medida no debe ser mayor a 15 centímetros. Si es mayor, lo reporto como hepatomegalia. Voy a revisar, como dijimos, el lóbulo derecho del hígado y hago la comparación con el parénquima renal. Debe ser la ecogenicidad del hígado igual o levemente menor, como dijimos, de este parénquima renal. No debo confundir los ligamentos. Los ligamentos los coloco en las fotos. El ligamento venoso va a estar en la foto del lóbulo izquierdo y el ligamento redondo a veces se ve cuando tomamos la foto de páncreas, ¿ya? Entonces ahí a veces es bueno colocar qué es el ligamento redondo y si tengo la duda, porque ese es como el nódulo del principiante, se parece a un nodulito el ligamento redondo, pero si yo giro el transductor lo puedo ver elongado y así no lo voy a confundir, el ligamento redondo falciforme. Revisar los bordes siempre, los bordes completos del hígado, porque podría haber por allí algún líquido como la citis que cuando está comenzando podría pasar desapercibida. Así que revisar todos los bordes también que estén lisos, que no estén microlobulados o lobulados ni festoneados, porque esos son signos de problema hepático. Algunas imágenes que vamos a tomar
son, bueno, de todas las partes del hígado. Cada tecnólogo, es importante resaltar, va a tener su propio protocolo. Si ustedes después se dedican a la ecografía, van a partir por lo general con esta ecografía abdominal y después se van a dar cuenta que ustedes van a tener un protocolo y que habitualmente uno lo va modificando a medida que van pasando la experiencia, los años. Entonces después cada uno se va a quedar con su protocolo. Yo acá les hago un esquema del protocolo que yo utilizo y que se utilizaba muy rigurosamente en una institución donde yo trabajé. Entonces, vamos a revisar primero el lóbulo izquierdo, que es la imagen que vamos a tomar aquí. Yo tomo dos fotos del lóbulo izquierdo. La primera la tomo muy en la punta hacia el lóbulo izquierdo. Hago un corte allí donde voy a ver los segmentos 2 y 3. En esta imagen podemos ver la parte de abajo. ¿Ven mi flecha, cierto? ¿Ven la flecha que muevo aquí? Sí se ve. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, abajo voy a tener la vena cava inferior y como estoy en el lóbulo izquierdo, la vena que se ve aquí es la vena hepática izquierda. Y este es el ligamento venoso que estábamos mencionando recién. Entonces, voy a colocar esta foto del ligamento, del lóbulo izquierdo, perdón, que muestra el ligamento venoso. Después me voy a pasar a la parte de las venas hepáticas que muestra aquí y la vena porta, tratando de mostrarlo en toda su extensión. Estas van a ser las venas hepáticas. Recordar también que las venas hepáticas, la vena hepática del lado derecho llega a la vena cava inferior por el borde lateral de la vena cava y la vena media con la vena del lado izquierdo van a llegar por su cara antero izquierda de la vena cava inferior. Por eso es que se ven hacia el lado de acá estas dos y esta se ve por el borde derecho de la vena cava. Pero colocando el transductor de manera oblicua, soy capaz de mostrar las tres venas. Acuérdense que pueden haber más venas también que van a estar drenando el hígado porque la vena va a ser el retorno venoso hacia la vena cava. Entonces, tengo esta foto aquí como panorámica y esto es lo que yo les digo, que quede el parénquima hepático horizontal. Lo mismo va a pasar aquí cuando hago, si, en esta parte como son las venas hepáticas y que les decimos suprahepáticas porque están hacia arriba, yo estoy angulando hacia la parte superior del paciente. Yo tengo el transductor angulando hacia arriba, pero si bajo un poquito la angulación, voy a estar viendo esta foto. Esta foto donde veo la vena porta en su máxima extensión. Fijarse también que aquí quede el parénquima hepático también de manera horizontal. Entonces, mirando con el transductor así, y si yo angulo un poquito hacia arriba, voy a hacer esta imagen. Voy a ver las suprahepáticas porque están hacia arriba, angulo hacia arriba del paciente, el paciente lo tengo mirando hacia allá, entonces mi brazo está así por delante del paciente, que está de cúbito lateral izquierdo. La parte del lóbulo derecho también la vamos a mirar y acá necesito ver el borde que va a estar hacia este lóbulo derecho. En este caso, eh, cuando son venas que están horizontal, van a ser la misma porta, pero la porta del lado derecho con su parte anterior y posterior. Y acá puedo mirar otro ángulo, voy girando el transductor para ver la vena hepática del lado derecho. Si se fijan, esa es como confluyente. Las venas hepáticas son horizontales, como en este caso. Y además coloco esta imagen, que es la comparativa, que siempre tiene que ir esta comparativa con el riñón derecho. ¿Sí? ¿Alguien había aprendido el micrófono para alguna consulta o no? ¿No? Bien. Recuerden que hay un PDF que yo les coloqué, todas estas con imágenes más concretas que se tienen que tomar, además de estas como complemento, y ahí se analizan cada una, porque si no, el tiempo no nos daría con una sola clase. Acá también, esta es la imagen donde vemos la porta en su extensión máxima, ¿cierto? Fijarse que está aquí de manera horizontal el parénquima. Y podemos revisar que esta del número 3 va a ser la vena cava inferior. Y a ella van a llegar las venas hepáticas si yo hago el transductor como mirando más hacia la parte superior. Sobre la vena porta voy a tener la vía biliar, que es esta que va acá encima, pero no es aquí donde se hace la medición de la vía biliar, sino que se va a hacer más hacia la derecha de la arteria hepática, llegando como más cerquita de la vesícula. Ahí vamos a hacer la medición. El lado
del lado izquierdo es la rama de la vena porta del lado izquierdo y hacia el lado derecho la parte más derecha de este lado, ¿sí? De la vena porta. Esta es vena porta completa. No olvidar que acá también tenemos los segmentos hepáticos y les dejo esta imagen como para ir recordando la segmentación. Si tenemos claro más o menos los segmentos que están aquí, recuerden que vamos a tener hacia el lado izquierdo el segmento 2 y 3, el caudado está por debajo, por eso no se ve, que es el segmento 1, y tenemos el 4 que se divide en A y B. Al medio es donde vamos a tener esta como división donde va a ir la vesícula y hacia el lado derecho vamos a tener en la parte anterior superior, que es el segmento 8, inferior segmento 5, hacia posterior e inferior el segmento 6 y superior posterior el segmento 7. Entonces, si nosotros hacemos un corte en donde veamos la mayoría de las hepáticas, donde se ven como las tres, pueden haber más, dijimos, ¿sí? Para que lo tengan en consideración. Cuando se encuentren con otras ramas venosas, porque el hígado es una estructura grande que necesita bastante drenaje de la sangre. Hacia este lado voy a tener el segmento 2, acá voy a tener el segmento 4. Recuerden que esta es la vena hepática media. Aquí voy a tener el segmento 8 y acá voy a tener el segmento 7. Todas van a llegar hacia la vena cava inferior. Entonces, vamos a revisar el hígado con el paciente en decúbito lateral derecho. Yo lo puedo hacer girar también hacia el lado izquierdo, pero si no lo veo bien, también podría hacerlo girar hacia el lado derecho si se ve de mejor manera. Siempre teniendo al paciente en inspiración. Si yo coloco el transductor para este lado del lado derecho, voy a hacer este corte. Entonces, si tengo una imagen que va a estar más o menos horizontal y no llegando a la vena cava, ¿qué estructura puede ser? ¿Cuál de las venas que hemos mencionado hasta el momento puede ser que esté horizontal hacia el lado derecho? ¿La porta? ¿La porta cuál? Porque acuérdense que al medio es como la porta en su extensión total, pero se divide en partes. ¿Porta? La porta hepática. La porta derecha, ¿cierto? Porque está hacia el lóbulo derecho. Recuerden que la porción hacia el lado izquierdo va a estar hacia el otro lado. Si yo hago Si yo giro un poco, si me corro más hacia acá, puedo ver la parte que está hacia abajo, que va a ser la que drena la parte más posterior, y esta va a ser la parte que drena hacia la parte más anterior, pero es la misma puerta porque tiene una bifurcación, ¿sí? Va así la puerta hacia el lado derecho y se bifurca en dos, hacia anterior y hacia posterior. Si llega hacia la vena cava inferior, estamos hablando de las hepáticas. Por eso digo que esta es porta, porque está horizontal. Esta parte horizontal no va a juntarse nunca con la vena cava inferior. Entonces, si tengo la vena cava y tengo la porta así, esta es horizontal y se va a dividir hacia derecha, anterior y posterior, y hacia izquierda, medial y lateral. ¿Sí? Bien, entonces, como les decía, puedo hacer girar al paciente hacia allá, ¿vale? Dándome la espalda a mí, que voy a ser la persona que lo va a estar mirando, ¿cierto? Cuando ustedes hagan su parte práctica, así girar al paciente en decúbito lateral izquierdo, que les dé la espalda hacia ustedes. Y con el brazo por delante, como está en la imagen, puedo colocar el transductor bajo las costillas, pero apuntando hacia arriba. Y así también podría revisar la parte derecha del hígado. Si me coloco más en el medio y oblicuo, puedo ver la bifurcación de las tres o la confluencia de las tres hepáticas. Si estoy angulando hacia arriba, si angulo un poquito más hacia abajo, puedo ver la parte de la puerta completa porque queda un poquito más hacia abajo. Entonces puedo hacer solamente este movimiento con el transductor para mirar hacia arriba la suprahepática, entre comillas, las hepáticas, ¿cierto? Y hacia abajo la vena porta. Eso es importante que lo practiquen y que lo hagan cuando estén allí. Mi forma de trabajar es colocando al paciente en decúbito lateral, pero puede que el colega o el tecnólogo con el que esté en el día sábado lo haga con el paciente boca arriba. Prueben las dos maneras y ahí ustedes ven cuál es la que mejor les acomoda y con cuál ven mejor la imagen. Entonces, si yo me coloco también hacia abajo con el transductor, puedo hacer una visión intercostal.
¿Cuándo hago esto? Cuando el paciente, por ejemplo, no es capaz de retener el aire. Le digo, tome aire, pero se le va inmediatamente. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Entonces, lo que puedo hacer aquí es colocarme entre medio de las costillas para ver la imagen. Puede que me queden las costillas a los lados, pero la imagen que necesito ver va a estar al centro y me deja verlo bien. Si yo me coloco también en la parte más inferior de las costillas, puedo hacer que el paciente tome aire y baje lo suficiente el hígado para que no me estén molestando las costillas. O también puedo decirle que empuje la guatita, que la saque, y ahí también funciona ver de mejor manera el hígado. Y me sirve para ver, por ejemplo, la comparativa con el riñón. Ahí yo lo uso bastante. Cuando no logro ver bien el riñón, le digo al paciente, tome aire, aguántelo, saque la guatita sin botar el aire. Y ahí pueden ver que ese empuje que hace el paciente también me sirve para empujar un poco el hígado y el riñón hacia abajo para verlo de mejor manera. Es una técnica que funciona bastante bien. Como Profe, dijimos, tengo, ¿sí? disculpe la molestia. Dígame. Eh, Cuando pasó el tema de las venas hepáticas y todo, Ujú. lo único importante es en la visualización o también le hacemos mediciones. No, ninguna medición en hígado a menos que yo me dé cuenta que, por ejemplo, hay un parénquima heterogéneo, que el borde no está liso y me doy cuenta que el segmento 1 está agrandado. Ahí yo lo mido porque ese segmento debería medir 3,5 centímetros por 3 más o menos, y si yo lo veo que está más grande, hago una medición, porque son signos de cuando hay problema hepático, que lo vamos a ver igual. ¿Cuándo más hago una medición? Cuando veo que está muy grande el hígado, hago la medida en la línea medio clavicular y no debería medir más de 15 centímetros. Ahí voy a hacer mediciones. O en la vena porta también, cuando yo la encuentro que está más dilatada de lo que debería medir, también hago una medición cuando veo que algo está patológico. Pero si está normal, no hago medida de nada. ¿Sí? Pero Buena pregunta. en el caso del hígado, cuando dijo que debe medir no más de 15 centímetros, ¿es tomando desde el borde del lóbulo izquierdo al derecho o solo No, viendo el derecho y tomándolo de superior a inferior, por ejemplo? De es anterior a posterior, quiero decir. en una de estas fotos, por ejemplo, cuando estoy mostrando el lóbulo derecho, hago una medición aquí, de aquí, que es la parte anterior del hígado, ¿no? Esto es piel, ¿cierto? Piel y subcutáneo. Entonces hago la medida desde aquí hasta el diafragma. Esta medida no debe ser mayor a 15 centímetros. La voy a hacer solamente cuando yo encuentro que el hígado está muy grande, pero si está normal, yo no le hago medida. No se Ya, hacen medidas del hígado, si está normal, pero la hago aquí. Es una medida anteroposterior y le coloco en la fotito, le coloco LMC, línea medio clavicular, que ahí estoy haciendo la medida. ¿Sí? Allí. sí, profe, muchas gracias. Ok. Hagan preguntas nada más. Está bien, porque hacen buenas preguntas. Así que puede que haya sido la duda de otros compañeros. Está bien, háganlas nomás. Bien, reviso entonces que el parénquima sea hipoecogénico levemente un poquito más que el riñón, las ecorrefringencias también. Si ven, si tienen la duda si es vena hepática o si es porta, aparte de los tips que les estoy dando, que la vena porta es más bien horizontal y que las otras son confluentes hacia la vena cava, son como oblicuas, digamos, así. También pueden fijarse en las paredes, porque la porta va a tener paredes que son ecorrefringentes, que son blanquitas. En cambio, las venas hepáticas no tienen estas venas, o sea, estas paredes, sino que son más bien oscuritas y no tienen un borde ecogénico, como sí lo tiene la porta. Eso también ayuda a diferenciarla. Bien, ¿qué vamos a mirar también? Revisar también la viabilidad porque va a ir sobre la porta, también la reviso que esté bien. La cava va a ir ortogonalmente y la confluencia de las venas hepáticas, como decimos, también hace que yo me guíe para diferenciarlas y no confundirlas, ¿cierto? Van a ser las confluencias de las venas hepáticas y la otra es más bien horizontal. Debemos fijarnos también en el borde del diafragma. El borde del diafragma también es ecogénico. Y esto, como lo vieron, me imagino, en la clase anterior, va a ser puede hacer un reflejo, ¿cierto? Porque es como especular esta imagen que puede hacer, que haga que yo vea hacia la parte inferior em, algunos artefactos, ¿cierto? Que me imagino que lo vieron por la curvatura del diafragma. Entonces, reviso también que este diafragma esté liso, pero también podría tener allí algún
por esta convexidad que tiene. Me fijo entonces en el parénquima, que esté homogéneo, lisito. Puede estar también con un color parecido a un páncreas de un adulto joven, este parénquima hepático. Los bordes me fijo que estén lisos acá en la parte anterior también. Y esa es la parte de la normalidad. Debo conocer esta parte normal para luego entender la patología y cuando algo me llame la atención. Bien, ¿qué es las patologías más frecuentes con las que me voy a encontrar? Van a haber lesiones quísticas. Hola. Los quistes, No saltes, no saltes, no tienes que saltar. Sí, ya chicos, llegó. fíjense en los Ay, no micrófonos. puede saltar. No debería saltar, ¿cómo ahora? Ahí sí la puedo silenciar. Bien, fijarse, perdón, se me pasó. Aquí sí. Fijarse si es que nos encontramos con algún quistecito. Por lo general, cuando hay un quistecito por ahí en el parénquima hepático, va a ser no mayor a 3 centímetros. Y en este caso pueden tener un origen que sea ductal, ¿ya? Y pueden aparecer a lo largo de la vida y no va a significar nada en el fondo. Lo que sí se le pueden a veces hacer controles porque ya se revisó. Podemos encontrar lesiones quísticas simples, pero también hay algunas que pueden tener múltiples tabiques, bordecitos, un conjunto de quistes también de distintos tamaños. Pero si encontramos mucha cantidad de quistes, estos podrían también estar asociados con una enfermedad congénita, que es la enfermedad poliquística. Y que además, cuando tienen esta cantidad, muchos quistes dentro del hígado, van a destruir el parénquima. ¿Ya? Y también va a estar asociado con que tengan estos mismos quistes también en los riñones habitualmente, inclusive en el vaso. Y además, como dice, es congénito, habitualmente ellos van a tener antecedentes de sus padres que tienen esta misma enfermedad y habitualmente cerca de los 30 años ya tienen un montón de quistes desarrollados. Lo malo de esto, bueno, los quistes son benignos en sí porque son saquitos de agua, pero lo malo de la enfermedad poliquística y en lo que se diferencia es que la enfermedad poliquística afecta la función, ya sea renal o hepática, porque destruyen finalmente el órgano con tanto quiste que aparece. Entonces, no es lo mismo tener muchos quistes que tenga la enfermedad poliquística congénita, ¿ya? Tener muchos quistes, todo sigue funcionando normal, el hígado, los riñones pueden seguir funcionando porque no destruye tanto el parénquima, ¿ya? Para que sepan que hay una diferencia entre estas dos patologías. Siempre que yo encuentre una lesión que se vea anecoica, ¿cierto? Negra, con un refuerzo posterior, aunque se vea ultraquístico, yo debo poner la caja de color, ¿ya? Porque habitualmente podría ser alguna otra patología, como por ejemplo que sean lesiones vasculares, que sean algún problema, ya sea de origen arterial o venoso. Entonces necesito siempre, para descartar esto, colocar la caja de color. Entonces, los quistes pueden ser simples, donde hay uno o quizás más. Y si yo veo esta imagen anecoica que tiene un refuerzo acústico posterior, colocamos la caja de color de igual manera. Si es un quiste simple, no se debería pintar. Pero pueden haber algunas lesiones que pudiesen ser sólidas y que son tan hipoecoicas que yo puedo tener la ganancia demasiado baja en donde se pierden los ecos interiores de la lesión, o también puedo mover la ganancia sectorial y hacer que esa zona se haga más oscura y yo estoy falseando una imagen sólida. Así que eso no deberían hacerlo. Siempre hay que tratar de que los parámetros los usemos en favor de que la imagen se vea más clara y de mejor manera, pero no falsearla. Si tengo una imagen sólida hipoecoica, no bajen la ganancia hasta que se vea quística, ¿ya? Porque una imagen sólida sí podría tener importancia. En cambio, una imagen de agüita, el médico la va a pasar por alto, pero puede ser que hayamos falseado esa imagen. Así que eso no hay que hacerlo. Si tengo ecos en su interior, trato de dejarla más bonita cuando estoy segura que es algo líquido, o como por ejemplo en la vesícula. Dejar el ennegrecimiento limpio de la vesícula dentro, pero no falsear la imagen si es que tengo barro y dejarlo tan negro que la imagen se vea sin el barro, sin demostrarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Dejar una imagen clara, pero no falsearla. Bien, entonces, revisar el hígado siempre. Puedo hacer en casos quísticos solo una medida, con una medida basta, con la más grande.
Ya, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que está medio AP y transverso, pero la verdad es que importa más el diámetro mayor, así que no sería en estricto rigor necesaria la otra medida. Lo que sí tiene que ir la caja de color en hígado sobre todo. Acá hay más ejemplos y en este caso que ustedes están mirando, este que estamos viendo acá, esto parece más bien un quiste simple, un quiste o varios quistes, enfermedad poliquística. ¿Qué les parece a ustedes? El de la izquierda superior, quiste simple. El de la ¿Estos? derecha, por la cantidad, podrían ser quistes simples, pero que están medio deformados. Ahí no estaría Sí, seguro. sí, más quistecitos. ¿Y acá? Ahí ya sería un quiste simple, porque es uno, y en el otro son quistes múltiples. ¿Y esto qué más tendría pinta de ser? ¿Cuál? ¿Esta? No se ve el mouse. Oh, no se ve el mouse y yo apuntándole a un segundo. Ah, acá lo ven, ¿sí? Sí, ahí sí. Pero si me pongo acá no lo ven, Sí, ahí sí. ¿sí? Ah, ya. Esta tiene más forma de ser enfermedad Poliquístico. poliquística. Poliquística, sí, porque tiene incontables quistes y que van a empezar a destruir el parénquima hepático. Entonces, esto sí va a causar problema en el paciente. Y me tengo que ir a mirar los riñones porque probablemente va a tener el mismo problema. Este quiste que tenemos acá no va a ser un quiste simple, ¿ya? Porque tiene contenido adentro. Cuando son así, hay que ver la historia del paciente porque tiene contenido eh, que tiene unos ecos interiores. No está completamente anecoico para hacer un quiste simple. Para hacer un quiste simple tiene que cumplir ciertos requisitos. Uno es que sea anecoico. Dos es que tenga una pared. Tres, que tenga el refuerzo. Cuatro, que sea redondo u ovalado. Y este de aquí no cumple con que sea anecoico, ¿sí? Si se fijan es hipoecogénico o hipoecoico. Entonces, este quiste de acá abajo podría corresponder a que tenga algún tipo de contenido. Entonces, ahí hay que averiguar con el paciente la anamnesis. Cuando tengo lesiones redondas u ovales que no tengan ecos en su interior, que sean anecoicos y con el Profe, borde bien definido, ¿sí? consulta, en la página anterior, ¿puede Ujú. devolverse, por favor? ¿Sí? En el del chiste que estaba hablando recién, el último, ahí, por ejemplo, sería recomendable aplicar la caja color, ¿o no? En todos, siempre en A todos. esto siempre. Ya. En todos, porque acá yo puedo ver claramente que es un quiste, pero podría pasar que no lo sea. Entonces pongo la caja de color de igual manera. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Entonces, Ok. ¿cuáles serían las clasificaciones, profe? De ahí del uno, 2, 3 y 4 serían quistes simples. Estos de El... arriba son quistes simples. Este es un quiste espeso y esta es enfermedad poliquística. Ya. Profe, ¿Sí? aprovechando de que estaba en Ajá. la página anterior, cuando es en enfermedad poliquística, como son tantos quistes, no, uno se tiene que como tomar el tiempo de medir cada Ah, uno buena o se pregunta. Medimos entiende. el más grande. Súper buena pregunta. Mido el más grande y con eso ya está. Y si tengo varios quistes, aunque no sea enfermedad poliquística, varios quistes, mido el más grande y con eso basta. Ahora, si tienen tiempo, pueden medir los demás también, pero no todos, porque habitualmente los tecnólogos de eco estamos siempre atrasados. Entonces medimos un par, los más grandes, y con eso ya está. El doctor va a colocar, el radiólogo, que hay múltiples quistes y que los mayores miden 7 y 8 centímetros, por inventar algo. O va a colocar el mayor mide 5 centímetros y con eso basta. ¿Sí? Porque no vamos a tener tiempo, menos en una enfermedad poliquística. Preguntarle el Claro, claro. antecedente, sí, al Profe, Se tengo una entiende. paciente. pregunta. Antes también Ujú. que pase de la otra diapo, de la anterior. Dígame, dígame. En la imagen de arriba, la segunda, la que hay varios quistes, Ajá. no tienen, o sea, por lo menos el de abajo, el que está apuntando, no se ve Ujú, como tan redondo, como tiene como una forma más allá. ujú. Igual es quiste simple. Sí, igual, porque lo Igual. simple es lo de adentro, que sea anecoico. Ya, Siendo aunque, adentro solo líquido, porque que sea negrito quiere decir que tiene un líquido ceroso, por decirlo de alguna manera. ya. ¿Ya? Pero el Ujú. de Profe, acá va a ser espeso. Y ahí vamos a ver espeso de qué con qué. Dígame. sí, otra consulta. Por ejemplo, si yo viera hartos quistes, pero no tantos, no sé, por ejemplo, unos 7 quistes, ¿sería Ujú. recomendable estarlos contando y midiendo, tomando una imagen de cada una o tan solo con decir la cantidad bastaría?
Si tengo varios, mido el más grande. Ni siquiera los voy a estar contando, porque los quistes no causan mayor problema. Cuando son varios, no hay problema. El problema es cuando la enfermedad poliquística. Esa sí hay problema porque va a destruir el órgano. Pero igual si tuviera, por ejemplo, varios, no siendo enfermedad poliquística, igual sería buena una imagen en la que se viera más de uno, por ejemplo. Para que, Sí, sí, sí. lógico que sí. Pero puedo tomarles la foto y sin medida, como en las fotos que les estoy mostrando. Ah, ok. Gracias. Mido el más grande y con eso basta. ¿Sí? ¿Ahora sí? Profe, ¿Sí? y en cuanto a la medida, o sea, a mí no me queda claro, por ejemplo, cuando son lesiones como conocidas como esta y los cálculos, yo he visto que varios tecnólogos solo colocan la medición en un plano, por así decirlo, así como solo transversal, por ejemplo. Ujú. Pero no sé si, pero solamente en lesiones como ultra conocidas, como esta quística simple, por ejemplo. Sí, No sé si eso está como correcto o sí. mejor voy netamente a medir en los dos planos más Doppler. Es que no tiene, el Doppler sí, en la parte, en este caso, va sí o sí. Coloco la caja de color y hago una medida. Y al resto puedo tomarle fotos con la caja de color sin medida, los más chiquititos. Pero es válido porque es una patología benigna. En el caso de los cálculos, por ejemplo, vesiculares, uno mide el más grande también. Y me ha pasado que a veces el doctor, el tratante o la matrona, no sé, cualquier persona, manda a pedir que quiere la medida de todos. No tiene sentido. ¿Cuál es el sentido si la vesícula la van a sacar igual? Por 1 o 20.000 quistes, o sea, cálculos. Y da lo mismo si es de 1 milímetro o de 10 centímetros el cálculo. Hay que sacarla igual. Entonces no tiene mayor razón de estarle midiendo cada uno de los cálculos. Y acá pasa lo mismo, no tiene la razón de estar midiendo cada uno de los quistes. Da lo mismo. Disculpe, profe. Ujú. Usted dijo que había que activar Doppler cuando se encontraban, pero ¿conviene activar el Doppler color o el Power Doppler tan solo para ver si hay vascularización? Cualquiera de los dos. El Ambos, power, ambos son el power, diagnósticos. sí, porque si es vascular va a saltar inmediatamente la imagen de que tiene sangre. Ya, profe. Muchas gracias. Acuérdese que el power Doppler es más sensible también que el Doppler color, así que podría servirme perfectamente. Bien, cuando tengo entonces estas lesiones, tengo que fijarme que sean anecoicas para que sean quistes simples. Tiene que tener el borde definido. Necesito que tenga refuerzo acústico posterior y podría tener a los laditos sombras acústicas por borde, por si acaso. Ya en las lesiones que tienen, que son redondas, el borde podría ser sombra acústica periférica. Esto puede pasar en quistes o en nódulos. Entonces, me encuentro con una lesión aquí, puedo marcar el segmento también, pero si es un quiste, la verdad es que da lo mismo, no, ni siquiera se necesita porque es una lesión benigna. Si me encuentro con un quiste, hago la medición y luego coloco la cajita de color. Si acá lo medí en transverso, acá puedo aportar la información de AP, si quieren, si tienen tiempo, si están atrasados, la medida del más largo, del eje más largo. Pero la caja de color, sí, pónganla. Acá tengo enfermedad fibroquística hepática. Vamos a tener incontables quistes en todo el hígado. Entonces, acá están medidos, hartos están medidos, pero imagínense acá, ¿cómo mido esto? Podría ser una pura medida, porque están múltiples haciendo como racimitos de uva. Entonces, ni siquiera es necesario hacer toda esta cantidad de mediciones. Con medir el más grande, con eso basta. Cuando dice hígado SC, quiere decir subcostal, lo estoy mirando desde abajo de las costillas del paciente, ya por si acaso. Si tengo una lesión quística muy grande, puede ser útil medirle el volumen. No es obligación, no es estrictamente que tenga que ser, pero sería un aporte de que uno se hace mejor la idea que si uno le dice a un paciente, tiene un quiste de 13 centímetros por 17 centímetros. Como que en mi mente me cuesta un poco, pero en cambio si le digo, su quiste mide 830 cc, yo ya sé que la cosa es casi 1 litro, ¿cierto? O 500 cc, medio litro. Me es más fácil. Entonces podríamos darle al doc la medida del volumen, porque eso es con un botoncito que se aprieta en el equipo y puedo calcularle el volumen. Entonces puedo dar esa información opcional, una información extra. Colocar
La cajita de color también, si la lesión también es grande, recordar siempre, si la lesión es muy grande, ponemos la cajita de color para ver que no haya algún problema del borde, ¿ya? Ponemos acá siempre la cajita de color. Y si tengo algún contenido, como decíamos recién, que fuera ya no un quiste simple, sino que veo ecos en su interior, como el espeso que estábamos viendo delante, pueden ser por otras causas, como por ejemplo, encontrarme con un absceso hepático, que en el fondo, ¿cuál va a ser el contenido en un absceso? Y que también va a ser líquido. ¿Sangre? Absceso, Pus podría tener. pus, y el de sangre, hematoma. Entonces, ambos son quísticos porque es agua, ¿cierto? Es contenido líquido, pero va a tener ecos en su interior. Uno va a estar asociado a fiebre y el otro más bien a un traumatismo. Entonces, ¿qué es importante preguntar aquí? ¿Qué le pasó al paciente? Si el paciente está con fiebre, es más probable que lo que estoy viendo que tiene ecos en su interior sea un absceso hepático, porque el paciente está fiebrado, hay una infección. Pero si el paciente me refiere que fue a jugar fútbol, que se cayó en bicicleta, que tuvo un accidente automovilístico, que lo asaltaron, lo patearon en el suelo, entonces yo ahí no voy a estar pensando en un absceso hepático, voy a estar pensando más bien en un hematoma. Esa es la forma que yo tengo de diferenciarlo, porque ecográficamente se van a ver muy parecidos. Y otra opción que también puede ser es que sea un quiste hidatídico. La imagen quística que tenga esta pared ecogénica y que tenga contenido de pus, que va a ser el contenido piógeno que le decimos nosotros, es un paciente que va a tener fiebre y que además podría referir al paciente que le salió un examen con leucocitosis. También puede pasar. Entonces, si se fijan, esta parte del quiste va a ser eh, un contenido líquido, pero que en su interior va a tener ecos. Por eso que no es este un quiste simple, sino que es más bien un absceso. Y puedo preguntarle al paciente si tiene fiebre, si está, va a tener un malestar en general. Ya un paciente con un absceso va a tener un malestar general. Así que le pregunto y además puede que le hayan pedido por ir al doctor exámenes también de laboratorio. Así que toda esa información es bueno colocarla en la anamnesis. Puedo colocar la cajita de color y alrededor también puedo tener aumentada la vascularización por este proceso inflamatorio. Y la parte interna puede ser heterogéneo, ¿ya? Pueden ser de esta manera. Entonces, esta imagen también se podría confundir como cuando uy, no sé lo que hice. Ay, chicos, se les fue a ustedes también la pantalla, ¿no? No sé lo que hice. No, profe. Está como ¿No? ¿Lo pegada la están imagen. viendo? Sí, se ve el mouse pegado. Ah, es que me caí yo de la pantalla que estoy compartiendo. No sé qué hice. Un segundo. Sin tener la clínica, profe, disculpe, para entenderlo bien, ¿cómo diferenciamos bien entre un absceso y un hemangioma? Claro, si nos dice que le pegaron y todo, hay alta posibilidad que sea un Ahí sí. disculpe, hematoma. Perdón, me desconcentré. ¿Qué es que me estaba tratando de buscar Eh, la pantalla? ¿Cuál es la pregunta? Sin tener la clínica, ¿cómo podríamos visualizar bien y diferenciar entre un absceso y un hematoma sin tener? Porque si nos dicen que le pegaron, lo probable es que sería un hematoma, pero si no tenemos las clínicas, ¿Y por qué no la vamos a tener si tenemos al paciente ahí? Le podemos preguntar. no, Porque cómo ecográficamente se ven parecidos. diferenciarlo, por eso, Se como ven visualmente. parecidos. Es que por eso es importante la anamnesis. Por eso yo a todos los pacientes o nosotros, todos los que hacemos eco, tenemos que preguntarle la anamnesia al paciente. Porque las imágenes pueden ser confusas y pueden pertenecer a un grupo o al otro. Entonces, la forma que me va a ayudar a mí es preguntarle al paciente qué le pasó, por qué viene, por qué le piden el examen, mirar la orden. ¿Se acuerda que así partimos la clase? Mirar el diagnóstico, porque eso me va a orientar a mí qué es lo que tiene el paciente. Hay muchas imágenes que sí se van a aparecer y yo no puedo ser adivina de saber si es que lo patearon o si es que está fiebrado. Si el paciente no me lo dice, ¿cómo adivino yo eso? No puedo.
Entonces hay que preguntarle al paciente. Yo tengo herramientas a mi alcance, poner la caja de color, tratar de cambiar los transductores, distintos seteos, aumentar la imagen, ponerle armónicos, poner la caja de power. Tengo herramientas, pero no puedo ser adivina. Una imagen puede corresponder a muchas cosas y se van a aparecer. ¿Y cómo las diferencio? Esta es una de las formas, preguntarle al paciente, al acompañante, revisar la orden. ¿Sí? Hay que hacerlo. No puedo adivinar porque hay muchas imágenes que se parecen. Y en el caso, volviendo al absceso y al hematoma, Ujú. activando el Doppler, ¿no sería una buena manera de diferenciarlo? Sí, son las herramientas que puedo utilizar. Por eso, de hecho, acá tengo un absceso, va a tener aumento de la vascularización alrededor porque hay una infección. Y en cambio un hematoma no, pero ambos pueden ser heterogéneos adentro, porque el absceso tiene pus y el hematoma tiene sangre que está saliendo. Entonces esa sangre nueva que está saliendo va a tener un color más bien anecoico, igual que el líquido, pero la que se está coagulando ya va a ser más bien ecogénica y por lo tanto también va a ser una masa, entre comillas, como una pelota, pero heterogénea adentro. Entonces, sí me ayuda el color porque en el caso del absceso va a estar alrededor con aumento de la vascularización. Nosotros a eso le vamos a llamar hiperemia, pero la parte interna heterogénea se podría parecer un poco al hematoma. ¿Qué sería la Ya hiperemia? tenemos hiperemia, aumento de la vascularización alrededor. Acá tenemos casos de hematoma, para que vea que se parecen bastante. Si está sangrando el hematoma todavía, vamos a tener dos ecogenicidades, de la sangre nueva que está saliendo y de la que se está coagulando. Entonces, por eso es importante preguntarle al paciente qué es lo que le pasó. Necesito la anamnesis. Y obviamente mirar, porque un hematoma va a tener justo esa zona donde se golpeó morado, ¿cierto? Entonces también puedo mirar la piel del paciente, Profe, ¿sí? sí, y también un hematoma al ser sangre que no está fluyendo tampoco debería dentro iluminarse, por ejemplo, con el Doppler, porque no se está moviendo, está como Pero estancada esa sangre. en el absceso tampoco va a haber flujo adentro. Sí, pero ahí Si tendríamos, se sí, me pinta adentro, si hay flujo adentro, descarto las dos cosas. ahí Estaría sería otra frente cosa. a un tumor, sí. Entonces, por eso siempre la caja de color aporta bastante información. Y otra consulta, Y, y el hematoma, acuérdese que no va a tener hiperemia. sí, y Dígame. consulta, ¿y los abscesos y los hematomas, al ser un contenido más denso que un quiste normal, deberían tener un refuerzo posterior un poco menor? ¿O es igual Igual parecido? tienen, si se fija acá, igual tienen refuerzo posterior, porque es líquido al fin y al cabo. Quizás un quiste simple va a tener más, Ah, porque ok. tiene menos, Sí. menos ecos menos contenido que se opongan al paso del eco, pero va a tener refuerzo igual. Porque mucho contenido igual va a hacer que se vaya perdiendo el eco, normalmente. Exacto, sí, pero poco, porque igual es líquido. No es como una masa sólida, esa sí se opone mucho más al paso del eco. Vamos con la tercera que habíamos mencionado recién, que son los quistes hidatídicos. Y ya una vez que tengamos estos quistes hidatídicos, vamos a la pausa, ¿ya? Para que no se me vayan a cansar, a fatigar. Bien, estos quistes hidatídicos van a presentar doble pared y además van a tener ecos internos, como hemos visto en los otros dos casos, pero puede tener una membrana flotante y puede ser multitabicado, que en eso se diferencian un poco. Y la característica más importante que va a tener un quiste hidatídico, con que yo lo voy a diferenciar de los otros dos que hemos visto, es que va a tener una masa adentro que va a estar pegado como en esta doble pared, va a ser como un nodulito intramural. Ese es el patognomónico para saber yo que es un quiste hidatídico. Y también le voy a preguntar la anamnesis al paciente, porque habitualmente esto se da por comer chancho, por ejemplo, o algunos animales que estén infectados con, con este tipo de bacterias que pueden tener la sangre, la carne que no está bien cocida. Entonces, pacientes que vengan del sur habitualmente también pueden tener este problema. Entonces, me fijo en estas tabicaciones que van a tener estos quistes hidatídicos. Y lo más importante es buscar este nodulito intramural. Va a tener esta doble pared también. ¿Ya? Entonces, muchas veces podrían confundirse con las otras dos
primigenios que hemos visto hasta el momento, que este sería el tercero. Pero si yo encuentro ya este nodulito intramural y esta doble capa alrededor y estas tabicaciones, yo voy a más saber que me estoy enfrentando con un quiste hidatídico. ¿Ya? Entonces me reviso estas zonas que van a tener estas tabicaciones, como aquí, por ejemplo. Entonces ya si encuentro el nodulito intramural, voy a saber que estoy frente más bien a un quiste hidatídico. Acá también, si se fijan, va a ser este más bien la parte, el aspecto que tengan este tipo de quistes. Y preguntarle también, porque estos parásitos también pueden estar en los intestinos de los perros y esto puede ser por languetazo pasado al humano también. Y si ingieren estos huevitos de estas larvas, podrían infectarse con este tipo de, de quistes hidatídicos que puedan tener los pacientes en habitualmente el hígado. Así que ahí hay que preguntarle un poquito de anamnesis de nuevo al paciente. No, no tiene fiebre, no, no se ha golpeado, pero, por ejemplo, es del sur. Entonces ahí uno más lo asocia con este tipo de cosas, o que hayan comido ya sea carne de cualquier animal, que hayan comido estos huevitos y colocan entonces estos huéspedes allí sus larvitas y hacen este tipo de quistes, ¿ya? Para tenerlo en consideración, que es la diferencia con los otros dos que hemos visto. Y siempre entonces cuando nos encontremos con alguna lesión, por más simple que ustedes la vean en hígado, siempre acá yo veo, si la describo, esta imagen es una imagen anecoica, tengo refuerzo posterior, tengo el borde bien delimitado. Entonces, ¿qué podría decir si veo este tipo de imagen? ¿Qué es? ¿Qué me sugiere esta imagen de las que hemos visto hasta el momento? Quiste simple. ¿Qué dicen los demás? El quiste ¿Están simple todos parece. están todos de acuerdo? Refuerzo posterior, anecoico, bien definido, ovalado. ¿Todos de acuerdo? ¿Y al Doppler qué se ve? ¿Dijo que sí Sí. se ve algo? Siempre interrogar, ¿cierto? Con Doppler color, ¿qué me faltaría acá? Ya sea color o power, como bien preguntó el compañero. Sorpresa, ahí está la imagen. No es un quiste, entonces tiene vascularización. No era un quiste simple. ¿Ven? Por eso que yo le estaba diciendo, siempre, siempre, aunque se vea súper quístico, pero si tiene todas las cosas que dijo la profe, tiene refuerzo, es anecoico, es ovalado, tiene la parte posterior, o sea, el bordecito se nota claramente. No se confíen, no se confíen en hígado, pongan la caja de color. Esto mismo también en mama, aprovechando, tirando extendiendo el conocimiento para mama. En mama lo mismo, si veo un quiste siempre ponen la caja de color porque hay triples negativos que se ven súper hipocogénicos y los puedo confundir con algo quístico, ¿ya? Así que siempre, siempre, siempre colocar la cajita de color porque si yo mando solo el modo B al radiólogo, él también lo va a describir como un quiste cuando en realidad no lo es. ¿Ya? Así que grabado esta imagen, chicos, no se les olvide nunca poner la caja de color, sobre todo en imágenes que parezcan quísticas hepáticas. Bien, vamos a Eso hacer una eso que pausita. vimos al final, profe, era que un tumor, que era... Porque tiene vascularización. Sí, no, no es un tumor, en realidad, es una lesión vascular, puede ser cualquier tipo de problema vascular en realidad, pero el punto es acá que tiene sangre adentro, ¿ya? Entonces podría ser cualquier problema vascular, pero no era un quistecito simple, ¿sí? Podría ser tal vez Vamos, un aneurisma, como visto como justo en el corte. podría ser también, sí, una dilatación de alguna de la parte vascular, sí. Chicos, hacemos una pausita, 10 minutos, ¿está bien? 8:22 entonces acá. Sí, 8:22 para que se estiren se tomen un agüita, un tecito, algo así, y volvemos en 10 minutitos. Voy a colocar aquí la alarma, ¿sí? Nos vemos en un ratito.
Bien, estamos de vuelta para avanzar. Nos queda poquito tiempo, así que vamos a pasar un poquito más rápido. Vamos con las lesiones sólidas benignas. Vamos a revisar los hemangiomas, los adenomas y la hiperplasia nodular focal. Los hemangiomas son masitas solitarias. La mayoría de las veces son hiperecogénicas, pero si ustedes se dan cuenta, también hay hemangiomas que son hipoecogénicos. Y los más grandes van a ser heterogéneos, pero la gran mayoría van a ser hiperecogénicos o ecogénicos, que nos estamos refiriendo a que sea blanco. Estos son los tipos cavernosos. Entonces nos vamos a encontrar con estas imágenes nodulares ecogénicas blanquitas, aquí, acá, acá. Colocamos la cajita de color y habitualmente no se ve vascularización, a pesar de que el nombre dice que son hemangiomas, ¿cierto? Ay, no sé qué hice, perdón. Ay, me pasó lo mismo recién. Ahí sí. Profe, consulta, ¿eso ¿Sí? cómo lo diferencio de un hígado graso que esté como graso en solamente esa zona? Porque se ve muy parecido. Diferenciarlo de Es, focos focales de esteatosis. son más bien redonditos. Son más bien redonditos. Cuando hay focos de esteatosis, son un poco más difusos. Acá son marcadamente bien redondos. Ah, ok, súper. Y los focos de esteatosis no son como así en realidad, van como por segmento poniéndose el hígado un poco más graso. Hay una que es parcheada, que tiene zonas así, pero no son como redonditos. Esto yo los miro por todos lados y son redondos en todo su... Por donde yo lo mire, es una masita bien redondita. Y son ecogénicos, eso es como una nubecita, por decirlo de alguna manera. La mayor incidencia, vamos a ver los adenomas también, la mayor incidencia van a ser en mujeres jóvenes. Estos son más grandes, van a estar delimitados por una pseudocápsula alrededor y van a estar asociados con necrosis al centro o pueden ser hemorrágicos también. Y estos adenomas van a estar asociados al consumo de anticonceptivo oral en las mujeres. Pueden ser tumores más grandes, de 5 centímetros, y también pueden tener vasos periféricos intratumorales también, pero esos son más raros. Entonces nos vamos a fijar en esta parte alrededor que tienen esta cápsula. Podemos colocar caja de color y algunos de ellos se van a vascularizar esa zona. Esos son los adenomas. Cuando vienen a control y ya no los encuentro, puede ser que la paciente haya dejado de tomar anticonceptivos y estos pueden desaparecer. Así que si ya no lo veo en un control, preguntarle a la paciente si tomaba anticonceptivos y si los dejó de tomar. Tenemos las hiperplasias nodulares focales, también llamadas HNF, y en este caso vamos a tener una reacción hiperplásica de una malformación vascular. Por lo tanto, estas no van a tener cápsula. Lo que sí pueden tener al centro es una cicatriz al medio de la lesión y que esta va a tener como una vascularización que va a provenir desde el centro. Entonces, miro la lesión y me fijo que tenga esta cicatriz aquí y la vascularización va a ir como orientada hacia esa cicatriz, a esa cicatriz interior. Así que siempre colocar la cajita de color para revisar las hiperplasias. Uy, no sé por qué pasa Disculpe, esto. profe, ¿cómo no veo Es bien la cicatriz? adentro, aquí. ¿Ven mi cursor? Sí, Ya, esta parte ecogénica y la vascularización va hacia esa zona. Aquí, esta línea como ecogénica y la vascularización va como penetrante hacia ella. Entonces, o siempre poner sea, cajita de para color. decirlo de modo como burdamente, disculpe, profe, es como que la cicatriz es como un árbol, es como la cicatriz es el tronco y la vascularización vendrían a ser como las ramas. Sí, pero en la parte central, la cicatriz va en la parte central y la cicatriz va Sí, hacia como el tronco adelante del, y del para árbol. todos lados. Ujú, sí. Siempre en modo transversal para todas las cosas que yo encuentre que sean sólidas, ahí sí necesito tomar las tres medidas, longitudinal, AP y transverso. Y además poner la cajita de color. ¿Ya? Eso sí, cuando es una lesión sólida. Si es líquida, con la medida longitudinal me basta. Pero siempre que me encuentro con un tumor o un nódulo sólido, necesito tres medidas por lo menos y además la caja de color. ¿Ya? No se les olvide eso. Acá tengo más ejemplos de hiperplasia nodular focal. Ya voy a tener entonces una
vascularización más bien penetrante. Puedo mirar al centro y voy a encontrar la parte ecogénica. Recuerden que estas son como fotos estáticas, entonces cuando yo estoy mirando en vivo, me voy a encontrar y voy a buscar esa cicatriz que va a estar al medio y ahí voy a saber que me estoy encontrando frente a una hiperplasia nodular. También vamos a pasar ahora a la parte más mala, ¿cierto? Vamos a tener el hepatocarcinoma, que es el tumor frecuente, el tumor más frecuente de hígado. En el 90% van a estar presentes en los hígados que tengan algún tipo de cirrosis. Es decir, tengo un hígado cirrótico, si le aparece un nódulo, va a ser cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Así que en pacientes que tengan problemas de cirrosis por a veces motivo viral, alcohólica, etcétera, si les aparece un nódulo, eso va a ser un cáncer. También pueden ser secundarias las cirrosis a las hepatitis, que sea de origen viral. Entonces, preguntarle al paciente también si tuvo algún tipo de hepatitis, ¿ya? Y dejarlo ahí en la anamnesis también. Estos tumores primarios pueden ser hipervascularizados. Pueden ser iso, hipo o hiperecogénicos, o sea, de todos los colores. Esto va a depender también del tamaño y de la conformación que tenga. Cuando son menores de 3 centímetros, pueden ser la mayoría más bien hipoecoicos. Y cuando son más grandecitos, pueden ser mixtos o en mosaico. Entonces, voy a ver estas tumoraciones grandes aquí y van a ser más bien del tipo heterogéneo con imágenes ecogénicas aquí, inclusive zonas de necrosis más bien anecoicos, ¿cierto? Puedo encontrar zonas eh, necrosis también. Entonces, eso va a hacer que el tumor sea del tipo más bien mixto. Puedo encontrar estas imágenes nodulares que pueden ser isoecogénicas, igual que. Entonces ahí la ecogenicidad va a ser parecida al parénquima. Puedo hacerle, o sea, debo hacerle las 3 medidas más la caja de color. Y si ya tomé suficientes fotos, también puedo señalizarlas con una flechita para que las vea el médico. Señalizar también en el segmento en el que se encuentran. Y podemos también encontrar en hígado, que también va a ser de origen neoplásico, las metástasis. Las metástasis también tienen una afinidad por el hígado por la rica vascularización que él tiene. Entonces, se van estas células cancerosas por el torrente sanguíneo linfático, van a llegar al hígado. Estas metástasis se van a ver como nódulos sólidos que pueden ser únicos, puedo encontrar solo uno o también pueden haber múltiples. El patrón ecográfico puede ser que sean hipoecoicas, que sean ecogénicas. Podemos encontrar en diana también, que tengan este circulito alrededor. Pueden estar calcificados, pueden ser difusas. Y también hay que preguntarle al paciente la anamnesis, si tuvo o tiene algún tipo de cáncer, porque también el aspecto de las metástasis van a depender del origen del tumor primario. Podemos encontrar estas metástasis que tienen alrededor un halo, aquí bastante grueso, a veces se le llama en diana, en rueda de carreta o en ojo de buey. Las metástasis cuando son ecogénicas, yo no sé cómo lo vieron en el módulo 1, pero yo al menos dejo el término ecogénico cuando es blanquito y el hiperecogénico a cuando es ultra blanco. Por ejemplo, una cortical de hueso o una calcificación. Ahí yo hablo de hiperecogénico, un cálculo, por ejemplo, en la superficie anterior, hiperecogénica. Pero cuando es del tipo, por ejemplo, como un hemangioma que vimos recién, que era como un blanquito así muy suavecito, yo a eso les digo ecogénico. Pero a veces se habla como que fueran sinónimos, porque ambos estamos hablando de algo que se ve blanco, ¿sí? Pero se hace esa pequeña aclaración por si a veces los colegas decimos ecogénico o hiperecogénico. Entonces, metástasis ecogénicas, ya sabemos que estamos hablando de las que son blancas. Las metástasis de este tipo van a ser de un origen de cánceres que tengan que ver con el tracto gastrointestinal o de un hepatocarcinoma en sí, y también cáncer pancreático. Las que son hipoecoicas pueden provenir de un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, un linfoma o un melanoma. Y cuando son en diana o en ojo de buey, que les decía yo, habitualmente provienen de cáncer de pulmón. Las que se calcifican pueden venir del adenocarcinoma mucinoso o de tumores neuroendocrinos. Y cuando tienen un componente químico, pueden venir de un sarcoma. Entonces, por eso tenemos todos los colores que a ustedes se les ocurra, toda la representación ahí de las metástasis. Aquí vamos a ver
distintas metástasis en paciente 1, acá arriba, si se fijan, son más bien ecogénicas, tienen algún halo por allí. También acá en este otro paciente 2 es más bien una metástasis grande y es del tipo más bien heterogénea. Entonces, hay que preguntar siempre la anamnesis. Estas son bastante hipoecogénicas, así que estas también, si se fijan, el patrón de ojo de buey. Entonces, puedo tener solo una o puedo tener múltiples metástasis. Preguntarle al paciente si viene por un chequeo de un cáncer que tuvo hace tiempo, hace poco, y me encuentro con estas lesiones, yo no voy a estar pensando en un hemangioma, no voy a estar pensando en un adenoma, sino que si el antecedente es cáncer, voy a estar pensando en metástasis. Por eso es importante preguntar siempre bien la anamnesis, rigurosamente. Ahora, también le puedo seguir haciendo preguntas al paciente si se me olvidó preguntarle esto en un inicio. Acá también tenemos algunas necrosis que tienen este tipo de metástasis, necrosis central, y por eso se ve como que fueran quísticas, entre comillas, pero son en realidad metástasis con necrosis central por un paciente que tenía un carcinoma bronquial. Acá hay otras que un paciente que tiene estas metástasis más bien calcificadas. Así que si yo me encuentro con este tipo de lesiones, preguntar al paciente qué tuvo diagnosticado, si tuvo alguna enfermedad, preguntarles, ¿ya? También podemos encontrar calcificaciones. Calcificaciones no significa inmediatamente que es un cáncer calcificado, porque existen las calcificaciones pequeñas y a estas les vamos a decir granulomas. Son lesiones redondeadas que van a ser como toda calcificación, la parte anterior hiperecoica con una sombrita acústica posterior. Y estas las podemos medir y si son pequeñitas así, únicas o más, podemos colocar la foto, no van a tener mayor importancia. No todo lo que veamos calcificado va a ser metástasis. Entonces, a veces no vamos a saber, como les decía, con ecografía solamente, identificar de qué viene o qué es, ¿ya? Si amerita la imagen, se va a biopsiar, pero si son cosas más bien benignas, se podrían controlar en 6 meses más, en un año más, dependiendo de la lesión. Pero a veces no logramos diferenciar la imagen a qué grupo pertenece. Entonces, con describirla, igual ayuda al radiólogo, como por ejemplo, decirle si tiene señal al Doppler color al colocar la caja, decirle al doc en nuestro nosotros hacemos un preinforme para el radiólogo, si es que está calcificado, si es que tiene necrosis, si es hipoecoica, si es ecogénica, dónde está. Ya, más bien la descripción puede ayudar en el caso que nosotros no sepamos el diagnóstico más probable. Puede que no lo sepamos. Entonces, podemos describir y eso también va a ayudar al radiólogo a dilucidar. Las esteatosis hepáticas también son comunes, ultra comunes, ¿cierto? Que venga un paciente con un hígado graso infiltrado, con grasita entre medio allí, los hepatocitos después finalmente no pueden funcionar. Entonces, esto va a esta es como la etapa inicial de un daño progresivo. Entonces, aquí podemos encontrar el hígado, que va a ser más bien hiperecoico, y si es una esteatosis hepática difusa, esta hiperecogenicidad va a ser homogénea o esta ecogenicidad. Entonces, también puede pasar que hayan zonas que todavía no se infiltran con grasa, por lo tanto ese parénquima va a estar conservado y a eso se les va a llamar zonas de respeto. Esas zonas de respeto es tejido que aún no se infiltra con grasa, por lo tanto van a ser hipoecoicas. Podrían confundirse con un nódulo hipoecogénico, sí, pero no tiene un borde. Entonces ahí puede hacer la diferencia entre una zona de respeto. Además, hay lugares específicos de las zonas de respeto que los invito a investigarlas. Yo les voy a pasar una de las más comunes que son perivesiculares, pero hay otras zonas también, ya por en honor al tiempo no alcanzamos a verlo en detalle. También vamos a tener esteatosis hepática que se clasifica en leve, moderada y severa. Ya cuando es una esteatosis severa, no voy a ser capaz de ver la parte acá a profundidad del diafragma y la parte vascular también cada vez se hace más difusa porque el eco se va a hacer para todos lados y no me deja ver bien las estructuras vasculares. Entonces ahí se va haciendo cada vez más acentuado las esteatosis. En este caso, si ustedes se fijan, es bastante más marcado ecogénico el parénquima que el parénquima renal, pero al menos logro ver la parte posterior del diafragma. Y acá va a pasar que esta grasa se va a infiltrar allí dentro o aprieta los hepatocitos y no los deja funcionar. Entonces, ese es el problema que va a causar después este daño continuo
hacer que el hígado deje de funcionar y se va a ir echando cada vez más a perder y los sonidos se van a ir atenuando en la parte anterior del hígado y van a llegar poco secos a posterior. Por eso dejo después de ver el diafragma. No es que el diafragma desaparezca, sino que no lo logro ver. Acá tenemos más esteatosis, siempre voy a estar haciendo la comparación y acá tengo una que es más bien parcheada. Recuerden que esta grasa va a ir yéndose por los segmentos que están distribuidos por la vascularización que tiene el hígado y vamos a encontrar parches también de zonas infiltradas por grasa y también zonas de respeto que no van a estar siendo infiltradas todavía. Entonces, esta esteatosis hepática puede ser de manera difusa todo el hígado y donde va a ir en aumento, como en estos casos, ¿cierto? Aumenta aquí la ecogenicidad, cada vez va siendo más ecogénica y voy a tener esta foto que debe ir siempre con el riñón para hacer esta comparación y aquí ya se pierde la parte posterior del diafragma. Acá también, si ustedes ven cada vez una esteatosis más marcada, que ni siquiera logro ver ni las venas hepáticas ni la porta. Si se fijan acá, no tengo ninguna referencia vascular que me diga dónde estoy haciendo el corte. De acá apenas se nota si es oblicua, recuerden, va a ser vena hepática derecha. Entonces, apenas se ve aquí, no, ni siquiera veo la porta, el riñón apenas se ve aquí y la parte posterior se pierde. Entonces se va a perder esta visualización de la parte posterior del diafragma. Entonces acá tenemos pacientes con ecogenicidad normal y que acá vamos viendo que empieza a aumentar la ecogenicidad del hígado en comparación con el parenquima renal. Acá moderada a severa, ya comienzan a verse de manera dificultosa la vascularización, apenas puedo ver allí la hepática media. Entonces, cada vez se va haciendo más blanco, más ecogénico este parenquima hepático en comparación con el renal. Y ahí ya la parte posterior se pierde. Las zonas de respeto que decíamos van a ser zonas que podrían simular lesiones focales, pero que van a estar sin un borde definido y va a mantener la hipoecogenicidad normal del hígado, porque aún no han sido llenadas con grasa, pero prontamente lo van a hacer si es que el paciente no mejora su dieta. Entonces, podemos apuntarlas con flechitas si es que tenemos estos parches ecogénicos de grasa y zonas que no tengan grasa como esta que está conservada aquí, que va a estar del parenquima, esta zona hipoecoica, parenquima normal, y lo blanco, zonas que se están infiltrando con grasita. Finalmente, el tercer patrón que es menos frecuente es esta esteatosis parcheada que estábamos mencionando y ahí nosotros podemos ver algunos focos que van a estar con focos de grasa, entonces se las podemos mostrar con flechitas nomás, porque si ponemos medida el doc se puede confundir y pensar que en realidad estamos frente a tumoraciones, a mangiomas, cuando no lo son. Si se fijan, no tiene un borde bien definido como los adenomas o como los hemangiomas que revisamos antes. Entonces, aquí está la respuesta a lo que me preguntaban, ¿cómo sé si es un adenoma o si es un hemangioma? Si se fijan, no tengo un borde definido y son distintas áreas que van a estar siendo infiltradas y esto va a ir avanzando si esta dieta no se cambia. Entonces, puedo poner flechitas solamente y no hacer mediciones para no confundir al radiólogo. Puedo mostrar aquí las zonas que están infiltradas con grasa o podría mostrar también las zonas de respeto, como ustedes quieran. ¿Ya? Si se fijan acá, podemos ver estas zonas que van siendo infiltradas de a poco. Con el tiempo vamos a llegar a encontrar un hígado completamente esteatóxico de manera difusa. Acá tengo también este lado de aquí va a estar mucho más ecogénico que este hipoecoico que se encuentra en la zona del medio. Acá se fijan también está toda esta zona infiltrada con grasa. Acá hay como un triángulo. Entonces siempre revisar en todos los ejes para no confundirme con una lesión verdadera y decir, ah, no es esteatosis, cuando en realidad era un tumor. Acá también puedo marcarlo con flechitas. Estas son zonas de respeto. Si se fijan, también ahí ustedes pueden, algunos colegas, marcarlo, medirlo, ¿ya? Pero sin que eso signifique la descripción. Tiene que estar clara allí de que era una zona de respeto y tener claros los lugares que son más habituales de encontrar, ¿ya? Como, por ejemplo, las que están alrededor de la vesícula.
Vamos a describir ahora el daño hepático crónico, que también es común cuando esto ya Profe, avanza esta infiltración grasa, ¿sí? antes de que pase a daño hepático crónico, quería consultar una duda, es que no me quedó claro la diferencia entre la esteatosis moderada y severa. O sea, entiendo que la severa es como que se ve ya todo más La severa pierde el diafragma. hiperecogénico y se pierde diafragma, pero en la moderada no se pierde diafragma. No se pierde diafragma, pero sí las guías vasculares, no las veo. Y Ah, está ya, mucho ok, más marcado la ecogenicidad del parenquima hepático. Está como ya. más ecorefringente que en una moderada. En la moderada está el hígado más ecogénico, pero puedo ver todas las estructuras vasculares. En la otra se pone mucho más brillante, mucho más blanco y ya las estructuras vasculares me cuesta verlas. Y en la otra etapa, ultra blanco el hígado y además no veo la parte posterior del diafragma. Ah, ya entiendo, gracias. Ok. Bien, entonces ese daño que va a ir causando esa infiltración grasa no deja que el hígado funcione bien. Y esto va a pasar a un daño hepático crónico. A veces la gente, uno le pregunta, ¿sabe qué? Yo tenía hígado graso y vengo al chequeo a ver cómo estoy. Uno le pregunta, ¿fue a nutricionista? No. ¿Hizo dieta? No. Entonces, obviamente que eso va a avanzar. Y ellos dicen, no, es que tenía hígado graso nomás, me dicen antes. Así como dice, súper a la ligera, como que no fuera nada grave. Entonces, no le toman el peso a esto y no hace nada a la gente. Pero ¿qué pasa? Que esto va avanzando y este daño crónico al hígado va a hacer que esto finalmente empiece a haber un daño cada vez más progresivo. ¿Qué voy a encontrar aquí? Voy a encontrar que el parenquima hepático va a tener una redistribución del tejido, puede que la ecoestructura ya no va a ser homogénea como debe ser, sino que va a tener una superficie más bien nodular o de bordes lobulados o festoneados también. Si está en una etapa inicial, el hígado va a estar agrandado, va a estar inflamado, pero ya cuando esto se hace crónico, el hígado se achica, se pone más bien hipotrófico. Puede tener en su parénquima nódulos degenerativos displásicos. Puede haber hipertensión portal, lo que va a hacer que haya líquido en el abdomen, que es la citis. Puede encontrar otros órganos afectados, como por ejemplo el vaso va a estar agrandado y a eso le llamamos esplenomegalia. También pueden haber colaterales venosas o varices también, aparte de las esofágicas, las esplénicas. Puedo tener cirrosis micronodular cuando es por alcohol y también puedo tener macronodular cuando es de origen vírico. También puede pasar por hepatitis que causen este problema, más sumado a una dieta rica en grasas, a veces más sumado el alcohol o muchos medicamentos. Todo eso van a hacer que el hígado tengo una sobrecarga y se echa a perder. Entonces voy a tener una serie de daños, ya sea en el mismo órgano y también afectando a otros órganos, porque es más bien sistémico, va a ser un daño generalizado. Entonces, ¿cuál va a ser el estadio final de esta cirrosis, de esta hepatopatía crónica? Aquí puedo tener esta macronodularidad si es proveniente por la hepatitis, como dijimos, o micro, si es por alcohol. Tengo que preguntar nuevamente la anamnesis. ¿Toma muchos medicamentos? ¿Es alcohólico? ¿Tuvo algún tipo de hepatitis? Es fundamental la anamnesis. Ya, porque también el uso de múltiples fármacos o de medicamentos, también, ¿quién los procesa? La mayoría de ellos, el hígado, sobrecarga otra vez. Entonces, hay que preguntar esto. Además, pueden haber patologías que el paciente pueda tener. Entonces, ahí les dejo también preguntarles si es que el paciente puede tener algunos de estos, algunas patologías de base. Acá, este es un cuadrito en donde va avanzando el daño desde el cero, que es la parte normal, en donde reviso la superficie del hígado que debe ser lisita. Y si me voy corriendo hacia el número 3, hacia la derecha de sus pantallas, esto se empieza a poner lobulado, ¿ya? Y eso va siendo un daño cada vez más marcado de este daño hepático crónico. El hígado debe tener un borde, un ángulo agudo en esa parte del lóbulo izquierdo. ¿Qué pasa si va habiendo un daño? Se va poniendo más bien romo. Se va haciendo cada vez más grande ese ángulo hacia el lóbulo izquierdo. Entonces me tengo que fijar en esa esquinita del lóbulo izquierdo. Boca de tiburón también se le dice allí porque se va haciendo como así. En vez de que sea puntudito, se hace más bien redonda. ¿Qué va a pasar con la textura ecogénica?
En la parte normal debe estar lisito, pero si nos vamos corriendo hacia el lado derecho, al principio puede estar micronodular y cada vez se va haciendo más heterogéneo y también después ya cuando se va achicando el hígado en sí se va hipotrofiando, se va achicando. Al principio está grande porque está inflamado en la aguda, la fase aguda, pero después en lo crónico se va a achicar. ¿Ya? Eso es como del hígado en sí. Este daño hepático crónico va a provocar otros problemas. En general podemos encontrar ascitis, en este caso de esta imagen va a ser una ascitis, bueno, de las dos groseras, pero a veces hay poquito líquido que también debo ser capaz de pesquisarlo. Me fijo en los bordes también, si son microlobulados, festoneados, polilobulados. Me fijo también en la ecoestructura del parénquima y en el segmento 1, si es que está más grande, lo mido también porque también es un signo que crezca este segmento 1. Vamos a tener estos bordes festoneados entonces, la heterogeneidad también y el segmento 1 hipertrofia, se agranda. Entonces me tengo que fijar en esas cosas de la superficie hepática irregular. Me tengo que fijar si el parénquima está más bien nodular. Ya acá les dejé un escritito, lo leen ustedes con calma para no leerlo y avanzar un poquito porque estamos un poco en contra del tiempo. El hígado cirrótico, entonces necesito revisar si tiene líquido. La fase cuando empieza en un principio no se ve tan grotesca como aquí, que es fácil ver que hay ascitis, pero donde hay un poquito más de poquita cantidad, puedo revisarlo en el espacio de Morrison, que es donde está el hígado. O también en la parte pélvica, tomo una imagen final en pelvis, en longitudinal, para ver si hay allí un poquito de líquido. Cuando empieza esta cirrosis, se hace evidente en esa zona. Revisar los bordes y la ecoestructura del hígado cirrótico. Revisar la citis si es que hay también arriba, en las partes pegadas al diafragma también se ven cuando hay ascitis. En la parte del vaso también puedo encontrar allí ascitis, revisar, ya que no se me vaya a pasar. Las vesículas se van a ver también como que tuviesen la pared engrosada cuando en realidad no lo está. Es a causa del líquido que está alrededor. Es como visual. Entonces, no describir engrosamiento de la pared vesicular cuando hay ascitis, no describirlo como colecistitis, ¿ya? Sino que se va a ver así por causa del líquido que hay alrededor. El superior del diafragma en el vaso también puedo encontrar allí poquito de líquido. Alteración de la ecoestructura, dijimos también, revisar y describirlo, obviamente. Complicaciones que puede tener este daño hepático crónico, que tenga hipertensión portal, que hayan trombosis, también revisarlas bien, que hayan cavernomatosis de la vena porta, hepatoma, hepatocarcinoma. Si me encuentro con un nódulo, ya dijimos, en un daño hepático crónico, le aparece un tumor al paciente, eso va a ser un cáncer. La hipertensión portal, también este problema, va a ser un aumento progresivo de la presión del sistema venoso, va a haber una falla en el retorno venoso por la cirrosis, van a aparecer colaterales portovenosas, voy a tener aumentado el diámetro de la porta, va a ser mayor a 12 milímetros, entonces si la veo aumentada, la mido. Puedo colocar el Doppler color para ver cómo va el flujo. Ya la dilatación de las venas esplénicas también, entonces si está muy ancha, puedo medirla también. Esplenomegalia puedo encontrar porque voy a tener falla del hígado y el vaso se va a agrandar. Obviamente la citis que dijimos y pueden aparecer varices esofágicas. También puede la vena umbilical, esta vena que se cierra, ¿cierto? Cuando ya nacemos y nos separamos de nuestra mamá, se puede recanalizar también. El vaso tiene que medir hasta 12 centímetros. Ya si crece más de eso, ya estamos hablando más bien de esplenomegalia hasta 13 también podría ser en pacientes grandes. Recuerden que eso depende del paciente. Si es muy grande, también va a medir un poquito más el vaso y va a estar dentro de lo normal. Pero si tengo todos estos signos asociados, van a estar a daño hepático crónico. La hipertensión portal también, el flujo se va a hacer reverso. Tenemos el flujo hacia arriba y se va a ver por debajo de la curva porque se revierte en pacientes con cirrosis. Las colaterales, si veo estas imágenes, la profe dijo anecoico, redondito, tiene refuerzo,
van a ser colaterales. Pongo la caja de color, me doy cuenta que voy a tener estas colaterales que van a estar en el hilio esplénico, ya van a ser las varices. Entonces colocarle cajita de color y me voy a dar cuenta que están asociados con este daño hepático crónico, pero es un conjunto de cosas que me van a hacer mostrar el daño hepático crónico. Recuerden que pueden haber trombos también en la vena porta o en la esplénica. Pongo la caja de color. Los trombos no se pintan, así que por dentro, si tengo una zona que no se está pintando, es porque puede ser un probable trombo. Entonces, en una cirrosis avanzada, el hígado se va a achicar tanto que va a estar hipotrófico y la citis comienza a crecer de a poco. Cada vez el paciente va a tener un abdomen mucho más abultado. Pregúntale, aquí esta cajita, ustedes después la leen con otros signos y todos los que hemos mencionado para que lo revisen tranquilos aquí. El flujo que se va a hacer inverso también puede pasar a veces cuando hay problemas de algunos síndromes, como por ejemplo el del Budd-Chiari. Y también puede pasar que pacientes que tengan problemas cardíacos, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva, también me va a hacer ver signos ecográficos. Entonces aquí también voy a colocar Doppler color para ver las venas hepáticas, si es que están muy dilatadas, si me parecen muy grandes, coloco también acá la cajita de color. El parenquima hepático también va a estar fibroso, puedo tener derrame pleural también viendo el diafragma, puedo tener la vena cava inferior dilatada. Y también pueden haber todos estos problemas ecográficos, pero voy a tener el vaso que va a ser de tamaño normal. Así que esa es como una diferencia y ya no va a estar asociada con daño hepático crónico, sino preguntarle al paciente si tiene algún problema cardíaco, que también lo debo anotar en la anamnesis. Si estoy viendo estas cosas, pregunto si el paciente tiene algún tipo de insuficiencia cardíaca y lo anoto allí porque va a estar acorde con las imágenes ecográficas que yo voy a estar viendo. Voy a estar viendo demasiado grande todas estas venas que hemos revisado, las venas hepáticas, y digo, ¿por qué están tan pronunciadas? Le pregunto al paciente si tiene problema cardíaco y me va a referir insuficiencia congestiva cardíaca. Entonces la dejo anotadita allí. Puedo también colocarle medidas al doctor para decirle que estas venas están demasiado grandes a causa de esta insuficiencia. Y dejo allí el registro. Si tengo también estos trombos, una zona que está ecogénica dentro de alguna vena, pongo la caja de color. Si se fijan, este trombo es alargado. Pongo una foto también en transversal y pongo obviamente la caja de color. Los trombos no se pintan, ¿ya? No se van a pintar ahí adentro y tampoco debería haber nada dentro de esta parte vascular. También revisar el hígado, la ecogenicidad. Si tengo un hígado aumentado de volumen, pero con estructura homogénea, hipocogénico, puede deberse a esta insuficiencia cardíaca congestiva. En el caso de la hepatitis aguda, puede tener que el hígado está agrandado, puede estar hipoecoico, con refuerzo de los espacios portales. Y a esto múltiples cositas ecogénicas le vamos a llamar hígado en fresa. Y la vesícula va a estar con las paredes inflamadas y con refuerzo perivesicular. Y también revisar si acaso corresponde a una cirrosis inicial que esté más bien ecogénico el hígado y agrandado, porque es su fase inicial. Después se pone ecogénico el hígado porque va a estar fibrótico. Preguntar al paciente si tiene algún tipo de hepatitis cuando viene, ¿ya? Porque existen varias hepatitis, ya sabemos que es por comer cacao también de transmisión sexual, pero finalmente es vírica igual. Entonces, preguntarle al paciente, ya en caso de que tenga hepatitis, revisar bien, tomar las imágenes, dejarlo en la anamnesis. Y cuando tengo algún aumento del segmento 1, puedo hacer la medida también. Se considera patológico cuando mide más de los 3,5 centímetros de anteroposterior y en cráneo caudal de 5 centímetros en adelante. Entonces hago las medidas y lo reporto si está muy grande, que se ve demasiado grande el segmento 1. Ya recuerden, ligamento venoso es el que se ve aquí en el lóbulo izquierdo. Si tengo hepatomegalia, lo que veíamos al principio, ¿dónde lo mido? Acá está la respuesta también, a pesar de que ya lo dijimos, en la línea medio clavicular, en la imagen del lóbulo derecho, me coloco donde tengo la clavícula, en esta altura hacia abajo, coloco el transductor a la altura del lóbulo derecho y hago una medición AP. Ya, si ustedes se fijan, acá también tengo una escala que puedo mirar y darme cuenta sin medir que tengo un hígado que está llegando hasta los 20 centímetros acá, pero desde la superficie. Entonces yo tengo que medir el hígado solamente, no con piel ni con la grasa que está al del subcutáneo.
¿ya? Por eso es que mide 15,8 y no los 20 centímetros que están aquí a posterior, porque estoy dejando fuera la parte del principio de la piel. Entonces, hago la medida aquí y está midiendo 15,8 entonces centímetros, entonces estoy viendo una hepatomegalia. Y inmediatamente me va a servir revisar el vaso que probablemente también esté con esplenomegalia, si es que tengo un problema hepático. ¿Cuándo voy a tener aerobilia? ¿Cierto? El más común, bueno, puede ser por bacterias también, pero el más común es que al paciente le hayan sacado la vesícula. Ya con la cirugía se mete aire allí, entonces puedo encontrar estos artefactos en ring down o reverberancia hacia abajo por el aire. Entonces, si el paciente está colecistectomizado, vamos a ver aerobilia, que es la causa más frecuente. Puedo poner la cajita de color si tengo dudas también. Acá ejemplos de tumores mixtos también, como les decía, en un principio puede que no sepa describir, no, es que no me acuerdo si era hiperplasia nodular o era un tumor mixto, no recuerdo, será metástasis, no lo sé, puede que tenga la confusión allí, no importa, no es función del tecnólogo de ecografía tener ecógrafo con histología, con biopsia, ¿cierto? Pero sí es importante que ustedes lo describan. Eso sí, la anamnesis es súper importante también porque orienta para dónde tiene que ir la cosa. Poner las herramientas ecográficas que tenemos, caja de color, Power Doppler, sacarle curva también me sirve para diferenciar si es arteria o vena. Las mediciones, siempre, si tengo algo sólido o mixto, 3 medidas por lo menos, el longitudinal, AP y transverso, más la caja de color. Y ojalá tomar múltiples imágenes y también ojalá decirle abajo lo más exactamente posible dónde está la lesión. Si me sé los segmentos, los pongo. Si no me sé los segmentos, pongo si está en el lóbulo izquierdo, en el derecho, si está en subcostal, etcétera. Lo que más pueda ayudar al radiólogo, nosotros somos los ojos de él. Entonces, tratar de darle la mayor información posible si es que no tengo el diagnóstico claro en mi mente, porque acuérdense que hay imágenes que se van a solapar con los diagnósticos, pero no es tan importante ser una enciclopedia con patas, sobre todo si uno está recién empezando, no se abrumen tanto con darle el diagnóstico al médico, porque no tenemos ojos de biopsia, pero sí podemos describir y utilizar las herramientas adecuadas, sacarles volumen si es que la lesión es muy grande. Entonces, todas esas herramientas son importantes que las ocupemos y las ocupemos bien para dar mayor aporte, más información. Esa es la idea, más que estar poniéndole el diagnóstico. Si tengo un tumor hepático, describirlo, si es ecogénico, como en este caso, y que no se me pase por alto en esta imagen, ¿ya? Tomar la imagen, medirla y mostrarla aquí. Un tumor ecogénico, porque lo estoy comparando con el parénquima hepático, describirlo, si está bien delimitado, si tiene zonas necróticas, si la vascularización la tiene o no, y aparte la distribución, si es penetrante, si es periférica. Todas esas cosas ayudan a saber. La mayoría de las cosas que son penetrantes y tortuosas con vasos de angiogénesis son más orientados a cosas malignas. Y las cosas benignas en realidad son casi siempre con vasos más bien lisos o periféricos, ya como a modo general. Y también la mayoría de las veces que son cosas más bien con líquido, son más del aspecto o del espectro, quise decir, benigno, más que del maligno. Son cosas que nos van orientando. Puedo tener tumores hepáticos isoecogénicos y estos cuesta un poco más verlo porque son igual que el parénquima. Pasar en todos los ángulos, porque a veces la fina capa que tiene alrededor el tumor se logra ver en alguna incidencia por la que yo paso el haz de ecos. Entonces, por eso es importante no solo buscar las fotos, sino que hacer barridos, revisar en todos los ángulos. Más si veo algo sospechoso, girar al paciente, que tome aire, que saque el abdomen, que haga la combinación de todas esas cosas. Revisar bien, poner caja de color, poner armónico, cambiar la frecuencia, cambiar a veces transductores, porque a veces en la parte, por ejemplo, del lóbulo izquierdo es tan superficial que un lineal también me puede servir. Y el lineal ya sabemos que tiene mejor resolución. Entonces también es una herramienta cambiar el transductor, cambiar el seteo. A veces los abdómenes muy grandes, hay un seteo especial para ellos, de abdomen difícil, de abdomen penetración también, bajar la frecuencia amoldar todo o usar todas las herramientas que ustedes les enseñaron en el módulo anterior para que la imagen tenga mejor información, ¿ya? Y no conformarse con una sola imagen de algo sólido, eso no puede ser.
mínimo de 2 o más, ¿cierto? Porque puedo dividir la imagen en dos y acá como en este caso tengo las 3 medidas en una imagen porque está dividida en dos, más esta otra que tiene la caja de color. Pero si tengo tiempo y puedo explorarlo más mándenle fotos al radiólogo porque aporta más información. Recordar el foco, colocarlo donde corresponde. No como en este caso, por ejemplo, que el foco está aquí abajo de la lesión. Este foco debió haber estado aquí, enfrente de la lesión, como aquí. Este foco está bien puesto. Este quizás sí, salva un poquito más, ¿cierto? Pero este quedó por acá abajo. Y eso es súper importante, que la zona que yo estoy mirando quede frente al foco. ¿Ya? Porque cambia la coloración, cambia la calidad de la imagen. Entonces necesito mostrar lo mejor posible lo que estoy mirando y para mostrárselo al radiólogo. Chicos, ¿hay alguna duda, alguna consulta hasta aquí?